Pero Nehemías capítulo 8, versos 5, 7 y 8 dicen de la siguiente manera: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que se entendiese la lectura. Y este pasaje nos habla de la responsabilidad que pastor, maestro, predicador, inclusive cristianos todos tenemos a la hora de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esa responsabilidad de llevar un mensaje fiel al texto sagrado y que es transmitido de forma clara para garantizar que los oyentes puedan tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios revelada en la Santa Escritura. Por lo tanto, este mensaje, al reflexionar cómo titularlo, le he puesto la palabra de Dios, un tesoro en tus manos. Y yo le animo a que tenga su Biblia abierta en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, pasaje que ya hemos leído. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, los versos, capítulo 3, los versos 14 al 17, los cuales leo para ustedes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo antes de ser ejecutado. Y la dirige a Timoteo, a quien considera su propio hijo. Y aunque Pablo no sabía, quizás, especulo yo, no tenía conocimiento de la fecha exacta en que su sentencia sería aplicada, él sabía que su final estaba cerca. Así que él no pierde tiempo y prepara una carta a su amado Timoteo, dando algunas instrucciones relevantes, recordando algunos principios que en su ministerio Timoteo no debía olvidar. Y en el contexto inmediato de este pasaje que hemos leído, el capítulo 3, Pablo le está recordando a Timoteo los retos que iba a tener, pues comienza a refrescarle sobre el carácter de los hombres en los últimos días. Y en ese escenario donde comienza a recordarle, mira, los hombres son así, son soberbios, orgullosos, amantes de la maldad, Pablo le lleva a Timoteo a una exhortación. En primer lugar le dice, persiste en lo que has
aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Prosigue en lo que aprendiste, y no solamente en lo que aprendiste, sino en lo que llegaste a convencerte que es la verdad. Esto no es otra cosa más que un llamado a perseverar en la fe, manteniendo la mirada en Cristo y no en las tormentas del día a día. Es un llamado a recordar que la seguridad de nuestra esperanza está en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y no en que los vientos soplen a nuestro favor y todo nos vaya bien. Cuán fácilmente nos desanimamos en nuestro andar cristiano, en nuestro diario vivir, porque las cosas no van como nos gustan. Cuán fácilmente creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuán fácilmente dejamos a un lado la práctica de la fe, de recordar que Dios está en control de todo, que somos sus hijos y que Él es quien guía y cuida nuestros pasos. Pablo le estaba recordando a Timoteo, entre muchas otras cosas que pudiéramos encontrar en esta segunda carta, que a pesar del carácter de los hombres, a pesar de los problemas, él debía perseverar, insistir, no rendirse, insistir una y otra vez en lo que había aprendido. ¿Y qué había aprendido? ¿De quién lo había aprendido? Inicialmente, Pablo le dice, capítulo 1, trayendo a la memoria, capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre, quienes fueron las que inicialmente llevaron la verdad del Evangelio al joven Timoteo. Pero Timoteo no solamente fue alimentado por la abuela y su madre, sino también por el compartir de Pablo. Por eso en el verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Timoteo había tenido maestros que le habían guiado en su andar cristiano y le habían enseñado los fundamentos de la fe. Pregúntese usted en este momento, haga un ejercicio mental. ¿Quiénes han sido sus maestros en la fe? ¿Quién le predicó el mensaje del Evangelio y fue instrumento de Dios para que usted llegara a los pies de Cristo? ¿De quiénes usted ha escuchado mensaje de la palabra del Señor? Y ahora pregúntese, usted puede decir, he perseverado en lo que he aprendido y en lo que me he convencido. ¿Pudieran esos maestros en la fe que hemos tenido en nuestro andar cristiano vernos y sentirse orgullosos y decir, un buen discípulo, que ya no es discípulo, ahora es un consiervo, un maestro también, que me hace partícipe de toda obra buena, como nos exhorta la palabra a los que aprendemos? Sigue diciendo la palabra del Señor, y que desde la niñez, verso 15 del capítulo 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y allí una segunda verdad, las sagradas escrituras nos hacen sabios, son el único camino para hacernos sabios
para salvación, es decir, es la única fuente de sabiduría para llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento de la obra de Cristo. No es canción, no es un libro escrito por el pastor o el cristiano tal, renombrado, de fama internacional, no es un bestseller, no es una novela cristiana, no son las crónicas de Narnia, es la palabra inspirada de Dios, no una película. Es la palabra de Dios la que nos lleva a los pies de Cristo, la que tiene la fuente de sabiduría para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Toda la palabra es una fuente de sabiduría para llegar al conocimiento de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 13 al 17. Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y allí comienza una gran interrogante del apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué se requiere para que alguien, un vil pecador, pueda invocar el nombre del Señor? Requiere tener conocimiento de la palabra, requiere de algún siervo que vaya y de una u otra forma comparta la verdad del Evangelio, porque la fe es por el oír, y no el oír cualquier cosa, no el oír música cristiana, no el oír, sino oír la palabra de Dios. ¿Y por qué el oír la palabra de Dios? El Señor Jesús responde esa pregunta en Juan capítulo 7, verso 38. Leo desde el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios es la única fuente de agua viva para salvación. Por tanto, nuestro mensaje no puede ser otro más que la palabra del Señor. Y como dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No todo el mundo creerá el mensaje del Evangelio. En la lógica humana no cabe el hecho de aceptar que la muerte de un hombre en la cruz es lo que te va a dar acceso a Dios. Eso es absurdo en la lógica humana. Por eso el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice el verso 21 de esa misma porción, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por tanto, amados hermanos, en nuestras manos tenemos la única vía para que el hombre pueda tener acceso a la salvación. Continúa diciendo la palabra, ¿por qué la Escritura es la única fuente de salvación? Segunda Timoteo 3, verso 16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y detengámonos allí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura es palabra de Dios y es relevante, es necesaria para el hombre. Aún esos pasajes que no entendemos, cuán fastidioso puede ser leer Levíticos, tantas leyes que no entiendo. Las cronologías, ¿por qué? Pero el mismo Señor nos está diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque aún en medio de esos pasajes que quizás no entendemos con facilidad, hay riqueza que el Señor, rectifico, tal vez no, en esos pasajes que no entendemos y que son de difícil comprensión muchas veces y que nuestra madurez no ha llegado a comprender y quizás todavía somos como niños en algunas porciones de la palabra y necesitamos madurar. En esos pasajes están escondidos tesoros, verdades que Dios tiene para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo nos está diciendo, el Señor mismo nos está diciendo que el autor de la palabra es Dios. Ningún hombre puede atribuirse ese mérito. Fue Dios por medio del Espíritu Santo que inspiró a sus siervos, poniendo en el corazón su mensaje, para que cada uno de sus siervos escogidos, mediante los dones y talentos que Dios mismo había derramado sobre ellos, expresaran ese mensaje en su tiempo. Y es hermoso, porque Dios utilizó a más de 40 hombres, alrededor de 40 hombres, en un periodo de 1500, 1600 años de distancia, donde algunos ni siquiera llegaron a conocerse, donde los medios de comunicación entre uno y otro no eran fáciles, para que escribieran su revelación divina y coincidiera de forma perfecta. Intente contar una historia aquí usted en este momento y piense en esa misma historia y llévela a otra persona en, no sé, Caracas, y que a esa persona en Caracas la cuente, y le aseguro que habrá diferencias y discrepancias. Hay un juego de dinámica grupal sobre la comunicación que muchas veces se suele usar y hacemos una cadeneta y se le dice al primero de la cadena algo en el oído y él debe decirlo rápidamente a los que están a su lado. Y en cuestión de pocos minutos se transmite el mensaje del primero al último. Y da gracia, da risa esa dinámica. ¿Sabe por qué? Porque quizás el mensaje en un principio fue: se me desató el zapato. Y el último lo que llega a escuchar es: que te comas la hamburguesa. Y uno dice: ¿cómo llegaste de un zapato a la hamburguesa? Ahora lleve eso aquí. 40 hombres, no 10, que no se conocieron, muchos de ellos, que ministraron en tiempos diferentes, aunque algunos sí coincidieron en tiempos, pero en lugares totalmente opuestos, llevaron mensaje que calza perfectamente sin ningún tipo de error. Esa es la palabra de Dios. Eso se logra solo porque Dios es el autor divino. Mira lo que dice Segunda de Pedro,
La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hay dos explicaciones sencillas a esto de que la Escritura no es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y sabe, en un sentido, lo que Pedro está diciendo allí. Ninguno de los autores bíblicos, de los escritores bíblicos, se sentó a analizar el contexto social, cultural, político, y mira, se está levantando Babilonia por allá, pero por allá está Persia, ahora voy a escribir. No, ninguno de ellos hicieron eso. Usted hoy se puede levantar, puede ver el cielo y decir, va a llover, las nubes están grises, los vientos vienen de allá para acá, y quizás nosotros no estamos muy adiestrados. Pero permítame decirle que al compartir en el Zulia con marineros del charco de Maracaibo, del lago de Maracaibo, marineros de agua dulce, a veces yo veía el cielo nublado en los alrededores de la iglesia y un hermano nos decía, yo le decía, mira, va a llover, hay que apurarse. No, Pedrito, tranquilo, esa lluvia se va a espallar. Estás loco, ¿no ves cómo es? Tranquilo. Y dicho y hecho, el palo de agua caía por otro lugar. ¿Viste, Pedrito? Yo te lo dije. La palabra de Dios no se escribió así. Los autores bíblicos no interpretaron los acontecimientos, no eran analistas políticos ni sociales de la época para escribir, mira, va a pasar esto, esto y esto y esto. Eso en un sentido se refiere Pedro cuando dice que la Escritura no es de interpretación privada. Pero en otro sentido, también Pedro se refiere a una máxima de la interpretación y del estudio bíblico. Y esa máxima dice, o esa premisa dice, que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, yo no puedo tomar un pasaje y sacarlo de su contexto histórico, cultural y del resto del contexto bíblico. Porque entonces genero doctrina de error, genero herejías. Y lo que un pasaje, yo no encuentro cómo explicarlo con el contexto inmediato, cuando me voy al resto del texto sagrado, encuentro cómo encauzarlo y darle la interpretación correcta. Por eso, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso nuestro deber de conocer, de estudiar toda la Escritura, para no caer en error y no dejarnos engañar. Sigue diciendo Pablo en la segunda carta de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y simplemente nos está diciendo que toda la Escritura es útil para enseñar, es decir, mostrarnos la verdad, es decir, mostrarnos la voluntad de Dios, revelarnos el conocimiento de Dios. Toda la Escritura es útil para yo conocer una faceta más de Dios. Mencionaba hace unos minutos atrás, que leer Levítico puede ser tedioso, tantas leyes. La próxima vez que usted lea Levítico, léalo teniendo en mente, Dios está mostrando cuán santo es. Y entonces
el texto cobrará un sentido diferente. No es ley por simplemente una ley, sino Dios está mostrando su gran santidad y cuán imposible para nosotros es llegar delante de su presencia sin pecado. Y de allí la necesidad de Cristo. La Escritura es útil para enseñar, para mostrarnos la verdad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice que es útil para redarguir. Y al buscar en el diccionario esta palabra, ¿qué es redarguir? Dice que es replicar en contra de un argumento, rebatir, derrumbar un argumento de otro. Imagínese una discusión y yo comienzo a decir, el cielo es verde. Y usted viene y me dice, no, Eliú, mira, estás equivocado. El cielo es de color azul porque estos gases químicos se mezclan en la luz de rayos del sol, en la atmósfera, y se forma el color azul. Y usted con argumentos rebate y tumba mi postura. La palabra de Dios es útil para replicar argumentos de falsedad, presentando pruebas, evidencia que derrumban pensamientos y doctrinas de error. Y pensando en esto, Mateo capítulo 10, verso 19, hablando nuevamente el Señor Jesucristo, mira lo que dice. Mateo 10, 19 dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Señor Jesús les estaba alertando a sus discípulos sobre las persecuciones venideras. Y aún a nosotros, pese que no nos persiguen de la misma forma, hay persecución en nuestros días. Libertinaje sexual, las doctrinas del LGTB+, XYZ y todo lo que le agreguen, Halloween, y para ustedes contar cómo debatir y tumbar esas doctrinas de error, esas enseñanzas de error. El Señor Jesús estaba diciendo, mira, no te preocupes por preparar argumentos, no te preocupes por qué vas a hablar cuando seas perseguido, porque en esa hora el Espíritu Santo te dará todo lo que has de decir. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo pondrá en nuestra mente y en nuestra boca la palabra que debemos anunciar, con la cual debemos debatir las enseñanzas de error? ¿Cómo lo hará si nosotros no comemos de la palabra de Dios? ¿Qué valor le damos al tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos? Quizás usted dirá, mi tiempo es limitado porque tengo que pararme a las 4 de la mañana, salir en carrera, agarrar el autobús, llegar al terminal, en el terminal montarme en otro autobús para ir a Caracas y estoy contra reloj porque si no, no llego al trabajo, o montarme en el ferrocarril. Y es verdad, estamos limitados de tiempo. En nuestro día a día hemos dado prioridad a muchas otras cosas. Pero entonces, pregunto, ¿no podremos apartar en el autobús tiempo para leer, así sea la Biblia en el teléfono? ¿No podemos apartar tiempo en el ferrocarril, así apretaditos como vamos los que nos montamos en el ferrocarril, para leer, así sea un Nuevo Testamento o una porción de algún libro de la Biblia, suponiendo que usted diga, no me quiero llevar la Biblia porque la voy a dañar allí, quiero cuidarla? O en la hora del almuerzo, porque para desayuno, almuerzo, cena siempre debe haber buen tiempo, porque soldado con hambre no trabaja, dígalo ahí, Jenny. Y tiene que ser una buena comida. ¿Con qué alimentamos nuestro espíritu? ¿Qué palabras el Señor, el Espíritu Santo, va a traer a nuestra mente
para rebatir argumentos de error si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Permítame contar una anécdota. Hace mucho tiempo mi hermana decía, Neilis decía, que ella descubrió lo bueno, lo mejor y lo óptimo. Y cuando vivíamos en Caracas, ella estudiando todavía medicina, yo comenzando mis estudios en la universidad, salíamos de la casa y teníamos que caminar como 30 minutos desde la casa hasta el metro de la California. 30 minutos en bajada. No piense cómo era el regreso. 30 minutos en bajada. Y ella agarraba y ponía su Walkman, se cayó la cédula, con los audífonos, y entonces ponía canciones que a ella le gustaban. ¿Y estaba mal? No. Después ella pensó, bueno, pero para estar escuchando canciones, prefiero escuchar música cristiana. Me alimenta más el espíritu. Y cambió los cassettes de la música X y metió cassette de música cristiana. Ella va escuchando su música cristiana, él cantando también. Pero después ella dijo, ya va, pero no es suficiente, puede haber algo mejor. Y ella cambió, y ella vio un programa que le gustaba escuchar mucho. Yo creo que ese, no sé si seguirá al aire, se llamaba Visión para Vivir. Y ella, en el radio que tenía, un camastrón, metía cassette y ponía a grabar. Y ella tenía una colección de predicaciones de estos hermanos grabados, y así que, ya, pero ¿en qué momento los voy a escuchar? Porque entre el estudiar, la guardia, el cansancio, los libros de medicina, el corazón, los pulmones, qué sé yo, y agarró así que cambió la música cristiana, la puso a un lado, no era malo, pero agarró y comenzó a meter el cassette del sermón, de la predicación, y fue de lo bueno a lo mejor, a lo óptimo. Para aquel momento no existía esos programas de la Biblia hablada, la audiobiblia, que ahora inclusive en nuestros teléfonos, no sé leer bien, bueno, pues no veo bien, a Humberto se le dañaron los lentes y no puede leer bien, bueno, entonces, audiobiblia, y ahora escucho, y alguien me lee lo que dice la Biblia, y es cambiar de lo bueno a lo mejor, a lo óptimo, o como dice Santiago, a lo más bueno. Es alimentarnos de la palabra de Dios para hacer morir nuestra carne, como se nos exhorta en la palabra. ¿Cómo hago morir la carne? Dejando que se muera de hambre y alimentando el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que habita en mi vida. Sigue diciendo que la palabra de Dios es útil para corregir. Y esto nos habla de que la palabra de Dios es útil para enderezar nuestros pasos. Quizás no sabemos qué hacer o hemos metido la pata hasta el fondo. Sin querer queriendo, ofendió a su hermano. La palabra le dice qué hacer, cómo corregir ese error. Dice, ve y ponte a cuenta con tu hermano. La palabra de Dios es útil para corregir nuestro camino. Mis relaciones con mi esposo están mal, mis relaciones con mi esposa están mal, las relaciones con mi jefe están mal. En la palabra encontramos principios, verdades, cómo corregir nuestro andar. Proverbios es un libro netamente práctico de consejos para el día a día, que le dirá cómo corregir sus relaciones con su hijo, con su padre, con su hermano, con su vecino, que te pondrá alerta sobre qué debes guardarte y hacia qué cosas debes apresurarte. La palabra de Dios está rica de enseñanzas que permiten corregir nuestro camino. Y por último dice el texto que es útil para instruir en justicia. Fíjense que habla de enseñar, corregir, instruir. Y ese término instruir habla de ejercitarnos, prepararnos, entrenarnos para
toda obra de justicia, para toda obra agradable al Señor. Moisés hacía mención esta mañana de la palabra disciplina, y la disciplina no tiene que ver con las 2 nalgadas que usted le da al niño. Disciplina tiene que ver con el poner orden en su vida y decir, esto no lo voy a hacer porque tengo que hacer esto. Es disciplinarse. La palabra nos ayuda a disciplinar. ¿Sabe? Yo tengo que confesar que con mi rutina del día a día, yo he dejado de lado mi hábito de la lectura. De adolescente, de joven, yo puedo decir que leía bastante en comparación a lo que tengo ahorita de hábito de lectura. ¿Y sabe dónde está el problema? En mi disciplina para el hábito de la lectura, que la he dejado a un lado y me he ido por otras cosas que me agradan más. Piense en qué invierte el tiempo que usted tiene libre. Y piense cuánto de ese tiempo libre de descanso quizás no sería óptimo cambiar algún porcentaje para dedicar a la lectura de la palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12, nos ratifica lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Históricamente el pueblo cristiano ha sido conocido como el pueblo del libro. Y si hay algo de lo cual nos jactamos como bautistas, es que como denominación, quizás nuestro pilar como fundamento de fe es que la Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y práctica. Y la pregunta hoy para nosotros, ¿es esto una realidad en nuestras vidas hoy? Somos conocidos como el pueblo del libro, y no por tener la Biblia debajo del brazo, sino por usarla, leerla, comerla, valorarla, memorizarla. Estoy pensando un reto con mis hijos y se los hago público para que, si gusta, lo implemente en casa. Una competencia para ver quién domina mejor el orden de los libros de la Biblia. ¿Usted se atrevería hoy a participar en esa competencia? En cosas tan sencillas como saberse los libros de la Biblia en orden. Somos conocidos como el pueblo del libro. ¿Es la Biblia nuestra única regla de fe y práctica? ¿O somos conocidos como el pueblo del celular, del Android, del iPhone, del YouTube, del TikTok, del Instagram? ¿Por qué seremos conocidos? Por el pueblo del WhatsApp. Permite el Señor que cada día amemos más su palabra, a fin de que ella sea perfeccionándonos, para que su obra en ella haga de nosotros hombres y mujeres enteramente perfectos, preparados para toda buena obra, como termina Pablo a Timoteo. La Biblia es un tesoro en nuestras manos, y con los tesoros usted tiene algunas opciones. Puede ser como el pirata y agarrar el tesoro y enterrarlo. Puede ser como Rico MacPato y agarrar el tesoro y meterlo en una bóveda y decir, tengo bastante. O puede ser como los grandes inversionistas y agarrar
y usarla. Y cuando la use, verá cómo su riqueza crecerá y abundará para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar.